Nacido en Oberá el 28 de agosto de 1976, Pablo Camogli es hijo y nieto de periodistas. Su familia materna es de Paraguay y de Misiones, y su padre era de Buenos Aires, lugar en donde vivió durante su infancia. La adolescencia lo encontró por Misiones y luego por Córdoba. Es periodista deportivo, profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es casado y tiene 2 hijos, pero a la hora de definirse él mismo, lo primero que dice es: soy un hincha enfermo de Independiente. Bueno, ahí escuchábamos un poquito la introducción y breve la biografía de Pablo Camogli, que ya está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Facundo? Un gusto estar con ustedes. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Bienvenido a De quién se trata. Quiero comenzar la charla y preguntándote, ¿cuál es el día que elegís vos para pasar con tu familia, para decir, bueno, hoy hago lo que a mí me gusta? Pues naturalmente, desempeñás en tu profesión lo que a vos te gusta, pero más allá de eso, estar con tu familia, con tus hijos, ¿cuál es el día que elegís? Sí, en realidad un día entero es complicado porque siempre, por lo general, tengo algunas cositas que hacer, pero el domingo es el día que más me gusta, sobre todo, bueno, en verano, que uno tiene la posibilidad de hacer algún asado o comer algo al mediodía y después, bueno, con mi hijo más grande suelo ir mucho a la cancha, a ver fútbol acá en Posadas. Sí, del fútbol en general, del deporte en general, vamos mucho a ver carreras, partidos de básquet. ¿Tuviste un buen año? Tuve un buen año, sí, después del año pasado que fue muy sufrido, este año tuvimos 2 ascensos con Guaraní y con Independiente. Así que bueno, nos falta ganar el Mundial y estamos completos. Ambicioso. Y ya que estamos pidiendo cosas. Pero el plus era al revés, me parece, ¿no? Primero ganar el Mundial y después... Primero el ascender, volver a nuestro lugar y después ganar el Mundial. Primero lo local. Primero Independiente, después Guaraní, y bueno, ya que está, el Mundial es un premio extra. Es lo más difícil, creo, de todo igual, ¿eh? Pero bueno. Pablo, escuchábamos en la biografía que fuiste un poco nómade, por decirte, en tu infancia, en tu adolescencia, fuiste de un lugar a otro. Sí, hasta hace 4 años estuve viviendo fuera de la provincia, nací en Misiones, en Oberá. Toda mi familia es de acá de Misiones, pero bueno, por esas cuestiones de la vida viajé mucho, viví en muchos lugares. Mis padres en un momento se separaron, entonces andaba de un lado para acá con mis padres un tiempo, con mi madre un tiempo. Después me casé, mi señora por cuestiones de su profesión también viajó bastante. Claro. Vivimos en Brasil, vivimos 6 años en Mendoza. ¿Viviste en Brasil también? Sí, 2 años en Brasil, cuando bueno, un poco la crisis del 2001. ¿Te llevaste bien con el idioma? Sí, porque bueno, para nosotros es bastante fácil acá en Misiones. ¿Con los amigos brasileños también? Sí, ¿En qué parte te en Recife viví, en Pernambuco, en el estado de Pernambuco, en el norte. Vivimos 2 años ahí, 2001 y 2002, volvimos en el 2003. Bueno, después vivimos 6 años en Mendoza y un poco ya cuando bueno, mi señora completó toda la parte de preparación, ella es investigadora de CONICET, decidimos, bueno, empezamos a pensar un poco dónde queríamos instalarnos a vivir y bueno, yo siempre quise volver a Misiones. ¿Tu señora se fue con un trabajo ya asegurado? Mi señora se fue con beca a Brasil, sí, y a Mendoza también con una beca. ¿Y vos qué empezaste a hacer? Y en Brasil estuve trabajando un tiempo en una fundación pública en la parte de comunicación, tratando de hacer un poco de periodismo en español a través de lo que era un incipiente mundo de internet. Y después empecé a dar clases de español, que eso andaba muy bien en Brasil porque bueno, los brasileños tienen mucha inquietud por aprender español, casi como con el inglés. A diferencia de nosotros que todavía no tenemos esa cuestión de querer aprender portugués, claro. En Brasil el español es muy fuerte. Y eso fue lo que hice. Y en Mendoza también trabajé como periodista bastante tiempo en distintos lugares y después fundamentalmente lo que empecé mi carrera como escritor, que la empecé en Brasil escribiendo mi primer libro. ¿En Brasil comenzaste? Sí, en Brasil empecé a escribir. ¿Que tenías más concentración? Tenía más tiempo libre, hasta que logré insertarme en el trabajo y bueno, tenía más tiempo libre y fui un poco con la idea de empezar a escribir, por lo menos empezar a escribir lo que iba a ser mi primer libro. Para dedicarte a tu trabajo, dedica obviamente una dedicación exclusiva, una concentración especial. ¿Cuál es el espacio que encontrás? ¿Tenés un lugar específico o cualquier espacio se puede adaptar a lo que necesitas para sentarte a investigar y a escribir, ¿no es cierto? No, digamos, para investigar necesito ir a muchas de las bibliotecas, viajo bastante a Buenos Aires, a las bibliotecas o a los archivos históricos donde están los documentos, pero después a la hora de escribir trabajo mucho en mi casa y fundamentalmente en los horarios donde hay calma, que no son muchos, con 2 chicos pequeños, entonces bueno, trabajo mucho a la siesta, que es donde todos se acuestan a dormir, entonces yo me pongo a trabajar y trabajo mucho de noche, hasta las 2, 3 de la mañana estoy trabajando. ¿Te quedas largo?
Sí, siempre me quedo de largo trabajando porque es el único momento, sobre todo a la noche, donde puedo tener 4 o 5 horas de trabajo Tenés ininterrumpido. un chico pequeño, ¿no? Tengo uno de 7 años y uno de 8 De meses, 8 meses. así que tengo ¿Se bastante... despierta a la noche? No, ahora por suerte no tanto, duerme, así que Te bueno, da un espacio. me da más tranquilidad, porque es el único momento que tengo varias horas Claro. de trabajo consecutivo. Pablo, ya con el tiempo que llevas en tu carrera sos un historiador reconocido, ¿no? Y tu obra, de hecho, la última viene siendo bastante reconocida en los medios y en todo el ámbito que compete, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Sos dueño de los relatos, digamos, de lo que escribís, de las obras? ¿Cómo te llevas con esta obra finalizada? No, yo soy un difusor de historias, digamos. Yo lo que trato de hacer es contar las historias que otros han protagonizado, y que son historias que me parece interesantes que la gente las conozca. Yo no me considero ni dueño de los relatos, ni mucho menos dueño de la historia. Hay mucho de eso. Los historiadores, por ahí de los más jóvenes no tanto, pero camadas de historiadores que medio como que se creen dueños de la historia que están contando, ¿no? O como que se creen más importantes muchas veces que la historia que están contando. Yo Sí. lo que creo que lo importante es la historia misma, y contar los protagonistas y bueno, la mirada que cada uno tiene. Después, por supuesto, cada historiador le da su impronta propia a lo que está contando. Pero yo creo que yo me considero un divulgador de historias, no un hacedor de historias. Los hacedores de historias somos todos nosotros en la vida cotidiana. Pero a la hora de pensar el pasado, uno lo que hace es, bueno, contarlo, narrarlo, y tratar de hacerlo accesible la mayor cantidad de público posible. La historia oficial, por decirlo de alguna manera, fue contada e interpretada varias veces. Lo que vos haces, tratando de entender un poco lo que haces, ¿es escribir sobre lo mismo e interpretarlo de otra manera o agregar nuevos contenidos, nuevas cosas a esa historia, por decirte oficial, como te lo dije? Sí, es darle una mirada distinta, digamos, la Revolución de Mayo es la Revolución de Mayo. Uno está hablando, yo porque me ocupo mucho de esa época de la Revolución y la Independencia, y la Revolución de Mayo está ahí. Uno después lo que hace es, bueno, se acerca desde una mirada, lo analiza desde una perspectiva específica. Le puede, en mi caso personal, yo trato de trabajar mucho con otras disciplinas, además de la historia, la antropología, la sociología, la economía, la geografía, distintas disciplinas que me ayuden a ampliar un poco la comprensión sobre ese hecho histórico, que no se reduzca solamente a los documentos escritos o qué han escrito los protagonistas de esos hechos, sino bueno, tratar de ver otras cuestiones que hacen al todo de esa época. Entonces, bueno, trato de trabajar mucho con otras disciplinas, pero en definitiva siempre se trata de distintas miradas sobre un mismo hecho. Claro. La historiografía, que es lo que se escribe sobre la historia, son los hechos del pasado más la interpretación del historiador. Los hechos del pasado es uno solo, digamos, el cruce de los Andes es el cruce de los Andes. Después tiene sus particularidades, sus características, pero después la interpretación que cada historiador le quiera dar o cómo aborde ese hecho histórico es lo que le va a dar la diferencia con otra interpretación. Pero el hecho es uno solo, siempre es el mismo, el hecho histórico sobre el que trabajamos todos los historiadores a la hora de revisar el pasado. En el libro nuevo que lanzaste ahora, Contame una historia, hace referencia a nuevas historias y relatos breves, ¿no es cierto? Pequeñas historias, ¿no? Y hay personajes incluso que no se conocían de la historia, como vos decís, de los hechos, agregarle personajes a esos mismos acontecimientos. Vamos contando quizás, vamos encontrando la forma de encontrar la historia, de contar la historia desde afuera hacia adentro, digamos, hacia el país central o hacia el relato que por ahí todavía existe en las escuelas. Sí, es lo que yo trato de hacer. Eso es lo que va con lo que hablábamos recién, digamos. La mirada mía tiene que ver con, bueno, el lugar donde yo vivo, que es una provincia con Misiones, que es una provincia alejada del centro, es una provincia fronteriza, con una composición sociocultural bastante particular. Y la mirada que yo tengo sobre el pasado tiene que ver con esa realidad en la que yo me crié y en la que vivo. Y eso lo que genera justamente es que, bueno, que sea una mirada en donde la centralidad no está puesta en Buenos Aires, sino que la centralidad está puesta en el interior, en este caso en la región litoral, en Misiones, y eso me ha permitido sumarme a toda una corriente historiográfica que hay en Misiones, de rescatar el pasado provincial en esta etapa revolucionaria e independentista. La diferencia en todo caso es que yo no hago historia de Misiones, mis libros no son de historia de Misiones, son historia nacional. Grandes hechos nacionales a los que he analizado en este libro, más que grandes hechos, son pequeños hechos, pero que tienen que ver con una historia nacional.
Y lo que yo hago es incorporar en ese relato de una historia nacional una mirada propia que tiene que ver con lo que es nuestra provincia. Vos en una entrevista que te hicieron dijiste, marcaste una diferencia muy importante, ¿no? Y decías que, en primer lugar, que vos tenías el derecho y la obligación de contar esas historias. Y que los historiadores de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, contaban la historia nacional. Sí, los historiadores de provincia hacemos, la tradición era que hicieran historias locales. Los de Misiones hacen historia de Misiones, los de Salta hacen historia de Salta, y los historiadores de Buenos Aires hacen historia nacional. Y yo creo que no tiene por qué ser así, digamos. Los historiadores de las provincias también tenemos derecho a contar nuestra visión de la historia nacional desde nuestra perspectiva provincial. Eso no quiere decir que no hay que hacer más historia de Misiones, por el contrario, digamos, hay que seguir haciendo historia de Misiones, pero también tenemos que animarnos a contar los grandes procesos históricos nacionales desde nuestra óptica, porque va a ser una óptica ni mejor ni peor, simplemente distinta. No es lo mismo, no sé, la figura de Juan Manuel de Rosas para Buenos Aires, que lo que puede ser para Córdoba, para Salta, para Misiones. El análisis va a ser distinto y yo creo que cuando logremos sumar todas esas miradas particulares seguramente vamos a tener una historia nacional que nos contemple y nos contenga a todos. Hasta ahora sigue siendo una historia escrita, pensada y hecha desde Buenos Aires, donde nosotros aparecemos poco. Particularmente te voy a hablar de un caso. Cuando vos te referís al 25 de mayo de 1810, hablás como un capítulo más dentro de lo que fue el proceso de revolución. Lo que me llama la atención, o lo que me sorprendió, es que te rememorás al siglo XVIII y hablas de que en realidad el proceso revolucionario lo empezaron los guaraníes, los activos. Sí, yo lo que interpreto, digamos, la interpretación tradicional establece que la revolución empieza en Europa con la Revolución Francesa, esas ideas liberales de igualdad, libertad, fraternidad llegan al continente americano a través de las élites dirigentes, intelectuales, que son las que absorben ese pensamiento ilustrado y liberal, y que desde esas élites se empieza a poner en marcha la revolución a partir del 25 de mayo de 1810. Lo que yo creo es que en realidad la revolución estaba ya avanzando en el siglo anterior a partir de la lucha de los sectores populares, fundamentalmente los guaraníes en nuestra provincia, con las guerras guaraníticas contra España y Portugal en 1750, cuando se firma el Tratado de Permuta. Los guaraníes se rebelan contra ese tratado, desconocen la autoridad del rey y lo que están proclamando es su autonomía para decidir sobre ellos mismos. Digamos, lo que 60 años después van a venir a decir los ilustrados que es la soberanía, el pueblo es soberano para decidir por sí mismo, ya lo estaban diciendo los guaraníes sin tener el léxico ilustrado que van a tener estas élites dirigentes. Y casi en la misma época, o poco tiempo después, en el mundo andino, se produce también una revuelta muy importante de los pueblos originarios, que es la de Tupac Amaru y Tupac Katari, digamos, que están también planteando exactamente lo mismo, la necesidad de que estos sectores generen un cambio revolucionario en la sociedad que modifique ese orden que los tenía como simple fuerza de trabajo, que era el orden colonial. Entonces la revolución estaba en marcha desde tiempo. Mucho más atrás. Me voy mucho más atrás, sí. Yo creo que la revolución estaba desde mucho tiempo antes en movimiento y que los grandes protagonistas, los que empiezan ese gran proceso son los sectores populares, no la élite. Incluso decís que el 25 de mayo, digamos, fue un hecho en Buenos Aires que ni siquiera se sintió quizás en la provincia. El 25 de mayo no pasó nada en ningún lado más que en Buenos Aires. Lo que pasa es que, claro, Buenos Aires era la capital y significó un cambio de gobierno en el virreinato del Río de la Plata, pero en términos políticos en Mendoza el 25 de mayo de 1810 no pasó nada, en Salta tampoco y en Misiones tampoco. Digamos, cada una de esas provincias tienen que establecer cuál es su fecha o cuándo empieza la revolución en cada una de esas provincias. Que no parece que cada provincia tenga su propia fecha? Y yo creo que sí, ¿por qué nosotros la Plaza Central de Posadas se llama 9 de julio? ¿Qué es el 9 de julio? Estás hablando de un cambio. Y hay que hacer un cambio cultural muy fuerte, sí, totalmente. Profundo, ¿no? Tenemos que empezar a sentirnos reflejados en la historia que estamos contando. Nosotros contamos, el relato histórico tradicional, nosotros no nos sentimos reflejados, porque los personajes que aparecen en esos relatos son todos unos personajes de bronce, casi superhéroes. Los hechos históricos nunca ocurren en donde nosotros vivimos, y la historia no pasa por donde gente como nosotros vive. Lo que tenemos que hacer es empezar a identificarnos en la historia. ¿Cómo nos identificamos en la historia? Rescatando las fechas que tienen que ver con nuestros procesos políticos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo nueva historia o le estamos agregando párrafos a lo que ya te contaba? No, lo que estamos haciendo es incorporarnos a nosotros mismos a la historia. Dejar de hacer una historia alejada de nuestra realidad y alejada de nuestra condición de ciudadanos de este país. Es sumarnos a ese relato histórico. Y te termino lo de la independencia. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Se declaró en Tucumán. La provincia de Misiones no envió representantes a ese congreso. Misiones no tuvo representantes. ¿Por qué? Porque Misiones había declarado la independencia un año antes, en el Congreso de Oriente que organizó Artigas, a donde Misiones sí envió diputados.
Entonces, ¿cómo puede ser que la plaza central de nuestra ciudad se llame 9 de julio, recordando la independencia de otras provincias, pero no la de la nuestra? Cuando debería llamarse, tener el nombre de la fecha en que Artigas declara la independencia en ese congreso en el que sí participamos como provincia. A eso voy con la necesidad de sentirnos parte de la historia. Estos cambios culturales, por los que estamos hablando, están muy relacionados también a la evolución de la política. ¿Encontrás en los sectores políticos por ahí esa posibilidad de decir, bueno muchachos, a ver, sentémonos, esta no es la historia, y empecemos a incorporar estos nuevos conceptos que los traes vos hoy a la mesa? Sí, el contexto es el contexto político. Más allá de los colores políticos y demás. El contexto político y la realidad que vivimos es un poco la que a mí me invita a buscar a los sectores populares en la historia, porque bueno, hace 10 años, 15 años en todo el continente americano, o en buena parte los sectores populares se han hecho protagonistas. Evidentemente hay una relación permanente entre la realidad que te toca y lo que uno va a buscar en el pasado. En Misiones particularmente hay desde los sectores políticos una impronta muy fuerte de revisar el pasado, lo hemos visto con el caso de Andrés Guacurarí, que ha sido declarado prócer provincial por la legislatura provincial. ¿Estás trabajando en la...? Estoy trabajando en una biografía sobre Andresito para el año que viene, también con la editorial Aguilar, que es una editorial muy grande de Buenos Aires, muy importante, que me va a permitir a mí nacionalizar la figura de Andresito aún más de lo que se está haciendo. La presidenta de la Nación le dio un ascenso post-mortem a grado de general del ejército argentino Andresito. O sea, desde el Estado hay una intención de revisar el pasado. Falta mucho todavía. ¿No? Desde el Estado argentino, del Estado provincial, desde sectores políticos, hay otros políticos o sectores políticos que no aceptan este debate. Yo quiero que el debate sea mucho más profundo, quiero que debatamos el nombre de la avenida Mitre de la ciudad de Posadas, quiero que debatamos las escuelas que se llaman Sarmiento, el nombre de los lugares que se llaman Roca. Creo que hay muchas cuestiones para discutir, no para imponer una nueva verdad histórica, sino para debatir como sociedad si realmente esos personajes tienen que ser los protagonistas y los referentes de nuestros espacios públicos como grandes personajes de la historia, o si es necesario modificar esa versión de la historia. Es un poco paradójico, pero te escuché decir que la historia nunca pasa de moda. ¿Cómo es ese concepto? La historia siempre está presente, al público siempre le interesa la historia, digamos, porque tiene que ver con esa curiosidad que tenemos nosotros mismos de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pasó, qué nos pasa como sociedad. ¿Y por qué de repente tenemos esa ambición de conocer, a ver qué pasó atrás? ¿Es para construir hacia adelante, para saber...? Sí, hay un poco de todo. También, ¿no? Muchas veces tiene que ver con las coyunturas del presente, ¿no? Digamos, el interés por la historia muchas veces está vinculada con lo que pasa en la actualidad política o en la coyuntura política argentina. El desastre del 2001, digamos, la debacle del 2001 acercó mucho a la gente a la historia, porque digamos, de golpe la sociedad encontró con que ese país de fábula, granero del mundo, etcétera, se derrumbaba y al final surgieron la pregunta, bueno, ¿éramos realmente ese país que nos dijeron o no era tan así la Argentina? Claro. ¿O qué nos pasó a los argentinos para que se cayera el país? ¿O quiénes somos? ¿O quiénes somos como país? ¿No? ¿O somos realmente un país que bajó de los barcos europeos con los inmigrantes? ¿O somos otro país mucho más diverso, con una fuerte presencia de ¿Y vos qué crees? ¿Que hay, digamos, que esos dos sectores están dentro del mismo país o que realmente hay una identidad que se pueda construir, digamos? Yo creo que la identidad es permanente en la construcción, se está construyendo de forma permanente. Y la historia en ese sentido aporta mucho porque explica los procesos históricos en los cuales se fue conformando esa identidad argentina. Es difícil hablar de una identidad, porque ¿qué es la identidad? ¿La identidad es un yupi de Buenos Aires, de Capital Federal, o la identidad es un colla de Jujuy? ¿O la identidad es un vía de Misiones? ¿O la identidad es un descendiente de paraguayo como mi caso? ¿Qué es la identidad? Bueno, la identidad argentina es tan diversa que es difícil hablar de una única entidad. Y en la medida en que no tomemos conciencia de lo diverso que somos como país, va a ser difícil hablar de una identidad nacional. Yo creo que la identidad argentina justamente es la diversidad. Ahora el tema es que lo reconozcamos como sociedad, que somos realmente una sociedad diversa y no solamente o exclusivamente un montón de hijos de inmigrantes que vinieron en barcos. Pablo, la historia básicamente se basa, digamos, en la demanda y las revoluciones sociales frente al sector político o al sector poderoso, ¿no? Vos incluso contame una historia, relatás los sectores populares cómo hacían frente en ese momento al antiguo régimen. ¿Cómo ves esa relación? Metiéndonos un poco en la actualidad, ¿dónde está el sector popular? ¿Dónde está el sector
poderoso, gobernante? ¿Cómo ves incluso la relación entre ambos sectores? La historia tiene mucho de cíclico, ¿no? De historias que se repiten, y la historia argentina está bastante marcada por, bueno, por lo que han sido los sectores populares y los sectores concentrados de la economía, los sectores poderosos, que en alguna época estuvieron vinculados con la tierra, que después estuvieron vinculados por ahí con las grandes industrias, que ahora están vinculados con el capital financiero, y después está siempre los sectores populares, que terminan siendo, digamos, o las víctimas de esos modelos económicos que se han ido implementando, y que son también los que pugnan por modificar ese orden macroeconómico que ha estado en la Argentina. Yo creo que en la última década ha habido un empoderamiento de los sectores populares muy fuerte, de ideales políticos muy fuertes en la Argentina, que han impuesto, bueno, una serie de transformaciones que se han dado en estos 10 años, muy fuertes, no solo en la Argentina, sino a nivel regional en buena parte de América Latina. Lo que creo es que ese proceso tiene que consolidarse mucho más, que los sectores populares tienen que realmente asumir un rol mucho más protagónico a la hora de decidir qué camino vamos a transitar como país. El tema es que, bueno, si vos tenés 60% de pobreza, es difícil reclamarle a esos sectores que te encabecen un proyecto de país, digamos. Hay cuestiones mucho más urgentes muchas veces, que son las que limitan la capacidad que pueden tener los sectores populares de ser los protagonistas del presente, que es ser los protagonistas de la historia. En la época de la Revolución, los sectores populares fueron los protagonistas de la historia, con sus aciertos, con sus errores, y avanzando hasta donde pudieron, según las coyunturas políticas que se generaron y las correlaciones de fuerza. Hoy creo que pasa un poco lo mismo. Los sectores populares han tenido una etapa de crecimiento político, han llegado a una etapa de crecimiento político que ahora se está replanteando y poniendo en discusión para ver hacia dónde va a continuar esta historia. Los historiadores hacemos política también es una frase tuya que rescaté de una entrevista. Totalmente. Todos hacemos política todo el tiempo. ¿Sí? Sí, todos. Vos, el camarógrafo, la productora, yo. Estamos haciendo política en este momento, hablando de estos temas. Yo te vi en varias ocasiones en varios escenarios políticos del oficialismo, y no está mal rememorarlo, ¿no? ¿Por qué el acercamiento o el protagonismo en esta etapa de un historiador como vos? Sos una imagen joven, con nuevas ideas incluso, ¿no? No sé si tengo mucho protagonismo. Yo trato de tener participación política, porque creo que todo el tiempo estamos haciendo política. Lo que yo no creo en esa gente que dice a mí no me interesa la política, o yo no me meto en política. Y con tu actitud es una actitud netamente política. Entonces yo prefiero reconocer que tengo una actitud política y participar de los espacios en los que yo me siento cómodo y me siento identificado. Creo que estos 10 años en la provincia y a nivel nacional han sido años extraordinarios. Yo que más o menos conozco un poco la historia de Misiones, nunca la provincia de Misiones estuvo tan bien como ahora, nunca hubo un gobierno que hiciera tantas obras como se han hecho en estos 10 años, y eso no quiere decir que esté todo bien, ni que no hay un montón de cosas que faltan por hacer, o que inclusive hay cosas del gobierno provincial que no me gustan, que creo que hay que cambiarlas y que no se cambian, pero sí me siento identificado. Creo que esta es una línea política que hay que continuar profundizando, cambiando lo que hay que cambiar, y en la que es necesario que más sectores se sumen. Y yo lo que trato de hacer es, bueno, en todo caso, mostrar mi pequeño ejemplo de un intelectual o de un escritor, un historiador, lo que sea, que trata de meterse porque siente que metiéndose es un compromiso que uno tiene con el de al lado también. Yo me podría quedar en mi casa escribiendo mis libros, no comprometerme con nadie, nadie se enojaría conmigo, todos comprarían los libros y estaría todo bárbaro, pero a mí eso me parece muy cómodo y no va con mi forma de pensar ni de sentir. Pablo, me queda, y quiero que me resumas en 30 segundos. Vamos a hacer lo posible. Un espacio, un momento de la historia antigua que te guste decir, rememorar o volver a recordar eso, y algo que creas del presente que va a quedar para la historia. Del pasado al cruce de los Andes, es el momento. Yo siempre digo que si pudiera elegir un momento para vivir, yo quisiera ser un granadero a caballo cruzando los Andes con San Martín. ¿Y el presente? Y del presente está esta década, digamos, que es la recuperación de las AFJP, la recuperación de YPF, aerolíneas, la recuperación del Estado, la participación de los jóvenes. Mis hijos pudieron nacer en la Argentina porque ha cambiado la historia de este país, si no hubieran nacido en Brasil, en España, en cualquier otro lugar. Creo que hay muchos hechos puntuales que se podrían rescatar de estos últimos 10 años. Perfecto. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes. Muy gusto, Bueno, ¿que gana Argentina? Sí, por supuesto. La 13 de julio en el Maracaná. Nos Perfecto. vemos. Allí. ¿Te vas a ir a Brasil? No puedo. Si no, me iba con vos. Sí. Bueno, nos despedimos hasta un próximo programa. Acordate, próximo miércoles a las 22 horas, día de miércoles. Nos vemos.